Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes en este día para continuar trabajando el proyecto de Ilumina tu camino. Cómo viajar por la vida con luz, iluminado. Eso significa ilumina tu camino. Es viajar este sendero de tu vida, de tu existencia. ¿Qué es lo más importante que tú tienes en este mundo? ¿Qué es lo más importante? La vida. ¿Qué es lo único? Lo fundamental, la vida. Pero esa vida, la mayoría de los seres humanos no saben qué es, ni la entienden, ni la viven correctamente. Se necesita algo para vivir la vida de manera natural. No porque no lo sepamos, sino porque hay fuerzas exteriores a nosotros que nos impiden hacerlo. Porque se nos olvida. Por eso dice que cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, dice que nos recuerda, nos enseña y nos guía. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Recordarnos. Esto está en Juan, Juan 14, el 15 y el 16, los tres capítulos de Juan, del Evangelio de Juan, tienen muchísima importancia para el tema que yo hablo. Dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, Él te guía. El Espíritu te guía. Quiere decir que necesitamos un camino, una guianza. El Espíritu. Si no tenemos quien nos guíe, la materia, la parte física no nos guía. Tú lo puedes por experimento saber que no te va a guiar a vivir la vida correctamente. Por la parte mental tampoco. La razón se equivoca. Por la parte afectiva menos. Entonces tenemos la parte física, la parte emotiva, la parte mental. Hay algo que se necesita para vivir la vida correctamente. Y esa es la vida espiritual. Y dice que el espíritu habla a mi espíritu. Entonces hay una conexión. El espíritu es el que te guía, te recuerda y te enseña. Mire qué cosas. Te enseña. Para aprender uno de verdad a vivir la vida, tiene que uno escuchar al espíritu, estar conectado con la parte, el área espiritual, con la divinidad. Porque Él te guía, te orienta, ilumina tu camino. Pero dice que te enseña. Vas a aprender. El espíritu te aprendes, tú aprendes con el espíritu. Y te recuerda. Por eso yo digo que uno lo sabe. La mayoría de las personas sabemos lo que significa vivir la vida correctamente. Claro que lo sabemos. Pero no estamos conectados. Lo sabemos, pero como que no somos capaces de hacerlo, como no hay fuerza de voluntad. Porque hay otras fuerzas, otras poderosas fuerzas que te imponen a ti, algo exterior. Y eso te confunde. Eso se te dificulta con eso. En el capítulo 14 de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y ya más adelante, dice en el versículo 15, dice, si me amas, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire que el Espíritu está con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. No se puede conectar con Él. No puede recibir. Porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros en este momento y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aquí hay una promesa importantísima sobre el Espíritu Santo, sobre el mensaje que nos da Jesús. Dice en Juan, en el mismo 14:26, dice, mas el Consolador, refiriendo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Mire que aquí nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará. El Padre os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es el Consolador. Entonces, nos consuela, nos enseña el versículo 26. Luego, en el versículo 41 dice, permaneced en mí y yo, ya pasando a Juan 15, dice en el versículo 3, voy a señalar solamente el 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como las ramas no pueden llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, si no estamos conectados con la divinidad. En el 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, Él os concederá de conceder. Así es que dice que el Espíritu Santo estará con nosotros para que produzcamos frutos. No podemos producir frutos si el Espíritu no está con nosotros. Cuando venga ese Consolador, dice en el 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu nos guía, el Espíritu nos enseña y el Espíritu nos consuela y el Espíritu nos recuerda. El recordar, que es muy importante porque muchas cosas las sabemos, pero se nos olvida y entonces necesitamos que alguien nos recuerde. Muy bien, es muy bueno leer los capítulos, los 3 capítulos que siguen ahí, 14 de Juan, del Evangelio de Juan, 14, el 15 y el 16, y ya el 17 Jesús empieza la maravillosa oración, la oración que él hace al Padre. Muy bien, y de donde revela que es la vida eterna, dice, y esta es la vida eterna, en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, ¿qué quiere decir esta enseñanza que yo les estoy dando? Que el ser humano, para realizarse en la vida, para vivir con excelencia y calidad, necesita un instrumento, un elemento que tiene, que es la vida espiritual. Y eso es lo que te estoy explicando con el curso de conciencia espiritual sobre la vida. A veces me voy por el lado de la vida y les explico lo que es la vida. Hoy me he ido más por la parte del espíritu, para que sepamos que la conciencia es despertar, es tener la parte espiritual sobre la vida. Voy a pasar ya lo que veníamos hablando ayer, para que podamos ir avanzando un poco más. Te estoy explicando que la Biblia, este texto bíblico, se puede hacer en esquemas, en bosquejos o en símbolos, porque antes de escribirse el texto fue la simbología. Por eso los jeroglíficos en Egipto
y la pintura cuneiforme de punticos, que era sobre una tabla de arcilla, le hacían punticos, se escribían, era con pura simbología. Todo fue escrito de esa manera, y después fue que apareció el alfabeto. O sea, mucho después. Entonces el hombre es simbólico. Son de señales, de signos, de códigos que se manejan. Pues la Biblia fue escrita en códigos. Cuando se va a la Cábala, la Biblia, cuando se va a la Cábala, que es un sistema que existe de entender la Biblia, se da cuenta que cada letra de las que están escritas ahí, cada letra tiene un significado simbólico, y cada número lo mismo. La Biblia está hecha con letras y con números, y cada uno tiene un significado, cada letra, ni siquiera es cada palabra, sino cada letra. Por ejemplo, Adán, A-D-A-N, Adán, cada letra de esas en hebreo tiene un significado, entonces hacen como un jeroglífico. Muy bien, pues de esto es que les estoy hablando, para que miremos la Biblia no simplemente como un libro anecdótico que tiene narraciones, que esté historia, sino que yo te estoy llevando a la profundidad del libro, solamente yéndonos al principio, al Génesis, a la creación, cuando Dios crea el mundo y crea a Adán y Eva y esto. Dice que el Espíritu de Dios se movía, recuerden, todo era caos y el Espíritu de Dios se movía. Esa divinidad, ese Espíritu que llega y organiza todo, es el de esos que estamos hablando. Luego, para uno entender cómo está sistematizado el mundo, cómo está organizado el mundo, pues necesitamos conocer cuál es ese sistema. Si tú compras un instrumento o un electrodoméstico o algo, siempre viene un manual de instrucciones. Cómo se debe manejar, cómo se debe prender, cómo se debe armar el electrodoméstico. Hay un manual de instrucciones. Y ese manual de instrucciones no lo hizo el electrodoméstico. Lo hizo quien elaboró, quien creó ese instrumento. Entonces el manual de instrucciones de la vida no puede venir de la misma vida. Nosotros somos la vida. Pero el manual de instrucciones para manejar esa vida tiene que venir de otro. De alguien, el que hizo esa vida. Ese manual de instrucciones. Entonces tener acceso a ese manual es lo más importante. Porque nosotros con nuestro libre albedrío, con nuestra libertad, con la conciencia, como ya sabemos, ya somos conscientes del conocimiento del bien y del mal, entonces nosotros manejamos la vida. Pero si la queremos manejar a nuestro propio gusto, no somos capaces, entonces tiene que haber un manual. Esa es la parte espiritual de la vida, que no somos capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente se guía por la organización que le proponga la sociedad, los gobernantes, los políticos, y de ahí apareció el sistema político, que se volvió una profesión que no se estudia. Hay dos cosas en las cuales la gente no estudia. La gente no estudia para ser padre de familia o madre de familia. No hay una academia para eso, ni para ser político. Por eso es tanta desajuste. Y tú te guías por lo que dicen los políticos. O sea que tu vida está organizada de acuerdo a la política. Ahora, ese artificio creado por el ser humano de productividad, tu cuerpo produce todos los días energía, tú consumes, el cuerpo la trata y luego la expulsa. O sea, entra y sale. Y ese movimiento es natural en tu vida. Producir, consumir, producir y expeler. Así va. Las células tuyas, el cuerpo tuyo cambia constantemente. Tú no eres el mismo cuando naciste, ni a los 7 años, ni hace unos 3 o 4 años. Tus células ya son diferentes. O sea que siempre hay consumo, hay producir y consumir y producir.
Ese sistema es normal. Pero se creó un sistema artificial, la economía. Entonces tú crees que como lo dicen artificialmente el sistema económico, así eres tú. Tú comes por lo que dice la economía y consumes lo que dice la economía, no lo que tu cuerpo y tu vida necesita. Y lo mismo la religión. Claro que existe naturalmente un deseo, ya lo leí en Juan 14, 15 y 16, en los 3 capítulos, que se necesita que el Espíritu nos guíe, que el Espíritu nos consuele. Le enviaré otro consolador. Consolador significa aquel que nos da esperanza y que nos da confianza y seguridad en la vida, que nos guía, es un maestro, un orientador, que nos enseña, lo mismo, maestro, un instructor, y que nos recuerda, o sea, es como una memoria que tenemos ahí en nuestra vida. Eso es natural. En la vida espiritual es natural en nuestra existencia. La conexión con la vida espiritual dice que estará con nosotros, está con nosotros, vive con nosotros y estará siempre. Pero el ser humano se creó un artificio, la religión. Y entonces exteriorizaron eso que tenía que ser un aprendizaje personal de nosotros mismos. Entonces el ser humano lo que hizo fue crear un artificio en la vida. ¿Y de qué se trata ese artificio? De la religión. Entonces por eso hay muchísimas clases de religiones. Así como cuando vas tú a un supermercado y encuentras del mismo producto, encuentras tamaños diferentes, lo encuentras en sólido, en líquido o en gelatinoso, el mismo producto, a su gusto, diferentes colores, diferentes tamaños, para ver si a ti te atrae eso. Entonces lo mismo las religiones venden la vida espiritual, lo que es natural en ti, lo venden como un mercadeo, porque de eso se trata, ofrecer algo para que tú consumas y para que tú vivas en el adormecimiento artificial. Y lo mismo la ciencia. La ciencia se creó solamente como un arte a través de un método para crearte necesidades a ti o para resolverte los problemas que tú tienes. Problemas de salud, problemas de vestido, problemas de comida, problemas de transporte. Entonces la tecnología, en lo cual la ciencia usa para desarrollarse, entonces son modas. Hoy llega una moda en la ciencia y después dice, no, eso estábamos equivocados. La echan a un lado y dice, ahora la ciencia dice que debe ser esto. Ahora la ciencia dice. Va cambiando. También es un caballo. Esos 4 artificios están en Juan, en Apocalipsis, escrito por Juan también, pero en Apocalipsis 6, capítulo 6, del 1 al 8, ahí están los 4 jinetes del Apocalipsis. Ese es el artificio que el ser humano ha creado, dizque para que tengamos vida y vida en abundancia. O sea, con el propósito de que tengamos vida, y eso no nos da vida. Porque el único que nos da vida es entrar dentro de nosotros mismos y empezar a desarrollar nuestro proyecto, el conócete a ti mismo. Y por eso yo estoy explicándoles la Biblia, estoy solamente aquí en el principio, en el Génesis, en el comienzo de la Biblia, para decirte que hay una manera de vivir la vida con excelencia y calidad, de la vida prolongada, pero vivirla de manera correcta, como debe ser. Y tú lo puedes hacer, porque todo está en ti. Yo siempre te digo, si a ti se te daña el cuerpo, vas donde el médico. Como cuando tienes el carro, lo llevas donde el mecánico, y el mecánico le hace una cosa y le repara la otra, así es el médico. O sea que este instrumento es como un carro, como el auto tuyo. Y el día que ya no tiene más remedio, tú vas y lo arrinconas. El día que ya no tengas más, te dice el médico, no, ya deshágate de ese cuerpo. Y te creman. ¿Ve? Y para eso has gastado millones, miles de dólares, como la mujer del flujo de sangre en la Biblia, que dice que había sido torturada y había gastado todo su dinero en los médicos. Eso es clarito.
ahí en el Evangelio. Y ese es su cuerpo. Cuando estás desmotivado, cuando tienes angustia, tristeza, cuando tienes problemas emocionales, entonces tú acudes donde el psicólogo. Y él también te cobra muchísimo dinero. Cuando necesitas aprender mentalmente un arte, necesitas ir a la universidad y te cuesta muchísimo dinero una carrera universitaria. Y luego sales y es difícil conseguir trabajo, pero está bien que lo consigas. Y tú consigues el trabajo y tienes que trabajar 8, 9, 10 horas, 8 horas normales y luego el part-time 2 horas, 4 horas más. Medio tiempo son 12 horas. Tú llegas extenuado, cansado todos los días a tu casa y todos los días levantarse. Cansado, te vas a trabajar y regresas cansado. Y así, ¿para qué? Dices que te matas matándote para vivir. Porque es el mercado que existe. Entonces, pierdes también, lo pierdes físicamente, pierdes emocionalmente, pierdes mentalmente cuando tú aprendes racionalmente la razón, porque es que tenemos que aprender un arte. Ya no se dice arte, sino profesión. Cuando era arte estaba bien, porque se aprendía un arte, era la necesidad que había. La necesidad de hacer zapatos, la necesidad de hacer ropa, la necesidad de construir caminos. Entonces las personas se especializaban en un arte, en la carpintería, eran las artes. Pero luego se crearon las profesiones. Y hay profesiones que son inútiles. Eso está en el libro Utopía de Tomás Moro. Hay profesiones inútiles que no deberían existir, pero ahí están, creándose artificialmente, dizque para resolver problemas en la vida. Y se esclaviza la persona, ya que es un sistema económico alto, que esclavizan. Yo siempre le digo a los profesionales estudian una carrera larga y luego van y se emplean. Un profesional, que es clase media, es empleado del sistema. Pero cuando se habla de economía, y esto lo explica Robert Kiyosaki en el cuadrante del dinero, dice que hay personas que trabajan, son empleados, luego otros que montan sus propios negocios para ser libres, otros que compran franquicia y otros que hacen inversiones. Son los 4. Y los 4 son terribles. Empleado es toda la vida. Te levantas cansado y te acuestas cansado. Empleado. Pero luego dices, no, voy a montar mi propio negocio. Y tienes que trabajar ya no solamente 8 horas, sino 24 horas para que tu negocio funcione. O sea, más esclavizante todavía. Y dice, no, voy a comprar una franquicia, pero la franquicia te vale millones. Tienes que haberte desarrollado muy bien en esto para que puedas tener franquicia. Y luego dice, no, es que no hay que ser, eso no es tan importante, hay que ser inversionistas. ¿Y qué es un inversionista? Es aquella persona que tiene muchísimo dinero y tiene empleados, tiene profesionales abajo. Por ejemplo, un inversionista es que invierto en la bolsa de valores también se puede, pero invierto en una clínica, por ejemplo. Entonces el dueño de la clínica médica de medicina es el dueño. Él pone las paredes, la casa, pone los instrumentos, pone todo, y luego le pide obreros. Obreros son médicos familiares, médicos especializados. Pide los obreros. Entonces, cuando uno llega a una clínica, toda esa gente son empleados, todos, hasta el gerente, el manager, el síndico. Todos son empleados, porque hay un inversionista que no se conoce, está por allá, son inversionistas. Entonces, si tú aspiras a ser un inversionista, pues tienes que saberlo hacerlo, esclavizarte de muchísimas maneras y terminas la vida sin haberla vivido. Mueres como si nunca hubieras vivido y vives como si nunca fueses a morir. Por eso se necesita un guía que te enseñe, que te guíe, que te recuerde. Y ese es el Espíritu. Y eso está aquí en la Biblia. Pero no lo captamos. No lo sabemos porque encontramos en la Biblia muchísimas cosas. El mercado de las religiones cristianas
pues está aquí, en la Biblia. Son 3 religiones del libro. Los judíos, los musulmanes y los cristianos. En el orden que aparecieron fueron los judíos, los israelitas, con el libro hebreo. Luego los cristianos, con el libro griego, ya en griego. Y los musulmanes, con el árabe. O sea, son las 3 religiones del libro. ¿Qué hay debajo de esas 3 religiones del libro? Hay un sistema. Todas las 3 tienen el mismo sistema. Pero que como uno lo lee, entonces uno no se da cuenta. Es un sistema esquemático. Uno lo ve ahí cómo es que están esquematizados. Y de ahí fue donde nacieron todos estos libros. De ahí, de ese sistema, de esa mentalidad. De ahí aparecieron. La Biblia apareció de ese sistema que el hombre creó. Ahora, lo que se dice es quién le dio ese sistema, quién le dio ese contenido al ser humano, al primer ser humano. ¿Quién se lo dio? Pues los judíos dicen que se lo dieron a Abraham y que luego Moisés lo puso por escrito. Por eso el Pentateuco se le atribuye a Moisés. Eso lo dicen los hebreos. Pero es que si uno piensa un poquito más, cuando los hebreos aparecieron en el mundo, que están eso lo he explicado en otras partes, en otros videos, si tú miras el mapa de la parte del Medio Oriente o de la parte oriental del Mediterráneo, que en la parte de arriba está Grecia, al otro lado, voy a hacerlo aquí porque la cámara está volteada, está España. Si tú miras el Mediterráneo, entonces está España, está Italia, está Grecia, y luego ya viene el donde está toda la franja de Jerusalén, Jerusalén, el Líbano, Jordania, todo esto. Y abajo está Egipto. Entonces, en esa media luna, que se llama media luna fértil, está Babilonia, que antes era Mesopotamia, que antes eran los sumerios, y por este lado está Egipto, que antes era bajo y alto, y luego apareció el medio, y cuando apareció el medio se unieron los dos, los Egiptos, los 2 Egiptos, y que se creó un solo Egipto. Entonces, en ese recorrido que hacían los seres humanos, en la media luna, eso es clarísimo, de Babilonia a Egipto, de Egipto a Babilonia, lo que hoy es Irán, Irak, ese recorrido que era así, en la mitad aparecieron los judíos, absorbiendo información de Egipto, información de Babilonia, y ahí crea la historia de Abraham. Por eso dice que Abraham salió de Babilonia, de Ur, de Caldea, de los sumerios, y fue a Egipto. Esa es la historia. Entonces, supongamos que nosotros partamos de ahí, pero eso es como si dijéramos, mi familia partió de mi abuelo. Entonces tú escribes tu biografía y habla maravillas de tu abuelo, tu historia, y dice, y voy a hacer más profundo de mi tatarabuelo. ¿Te acuerdas? Tus tatarabuelos, tus abuelos, tus padres, y ya tú estás escribiéndolo para dejarle a tus hijos tu biografía, tu historia de tu vida. Pero la historia de tu vida no viene de tus abuelos o de tus tatarabuelos. Viene de más atrás. Pero tú ya no lo sabes. ¿De dónde vienes? Lo mismo en la Biblia. ¿De dónde vienen estos textos? ¿De dónde viene la cábala? El sistema de la cábala del Antiguo Testamento. ¿De dónde viene el sistema del árbol de la vida? ¿De dónde viene? No, de Abraham, sí, pero antes de Abraham. Recuerde que la palabra Braham, eso es clave, Braham, porque está en Babilonia. Ya Babilonia pues hacía contacto con el oriente, del brahmanismo, de la India, de Asia, del oriente. El brahmanismo, que es otro sistema espiritual. Es el mismo, pero que tiene otras cositas. Entonces Abraham dice, Braham,
que es Braham, dice no, Abraham, la A es no, no brahmanismo, aparece como algo nuevo. Ahora vamos a hacer algo nuevo. O sea que ahí parte es algo nuevo. Como tú eres nuevo, pero tú te das tus cuerpos, tus genes, tu ADN viene de mucho más atrás, pero tú partes la historia en ti. Y así como hoy día Estados Unidos, cuando nosotros hablamos de Estados Unidos, conocemos al Estados Unidos unificado. Pero ¿qué era antes Estados Unidos? Antes era el este nada más, luego el medio, luego el oeste, luego después era el norte y el sur, o primero era el norte y el sur. Entonces se unieron todos. Entonces ese Estados Unidos no lo conocemos. Hoy día nosotros sabemos muy bonito Estados Unidos, muy progresivo y eso, pero ¿qué era antes? Y antes de venir los europeos, ¿qué era Estados Unidos? ¿Qué era este lugar? Tiene historia. Están los árboles, están los animalitos, estaban los seres humanos aquí. Y antes de ellos. ¿Sí? Entonces no es tan fácil decir, es que la Biblia la escribió Moisés y de ahí es donde parte la historia de la humanidad. La historia del Espíritu. Como muchos creen que la historia del Espíritu Santo parte de Pentecostés. O sea, Pentecostés es como unos días, 50 días después de la resurrección de Jesucristo. O sea, 50 días viene Pentecostés y ahí es donde parte lo del Espíritu Santo. Pero bíblicamente la tenemos ahí, pero pensemos un poquito. Ahí estaba el Espíritu solamente recordando, guiando, de que el Espíritu te guiará, que el Espíritu te enseñará, te recordará, te consolará. O sea que el Espíritu solamente estaba ahí. Y que está a partir de ahí. O sea que antes no había Espíritu y ni había hecho contacto con el ser humano. No había hecho contacto contigo. Yo siempre tengo una discusión muy tremenda con un señor a quien quiero mucho, somos amigos, pero en la idea no. Cuando él dice, es que el cristianismo lleva 2000 años de estarse enseñando y no ha cambiado nada. A la humanidad no la ha cambiado. Entonces yo le digo pues que hay que seguirse enseñando. Porque cuando ya uno aprende más o menos a vivir el cristianismo por ahí a los 80 años de vida. Y cuando aprendió a vivirlo, entonces se muere. Entonces hay que seguirlo enseñando. O sea que a mí no me venga a decir que yo tengo 2000 años de escuchar el cristianismo. A mí no, yo tengo 55 años. Y de escucharlo, pues más o menos a los 7 años ya uno toma uso de razón de lo que es el cristianismo. Y ya viene a caerle en cuenta por ahí a los 30 o 40 años. Entonces, no importa que se haya enseñado desde hace 2000 años, pero tú lo has recibido hasta ahora. Puede ser que hasta ahora estés recibiendo esta enseñanza y no importa la edad que tengas. Entonces, a partir de ahora es que el Espíritu empieza a tomar sentido en tu vida, pero no quiere decir que no estuviera el Espíritu antes. Siempre ha estado. La enseñanza siempre ha estado, la guía siempre ha estado, el recuerdo siempre ha estado, pero tú no eras consciente, no habías sido consciente. Por eso esta información que yo te doy, conciencia espiritual sobre la vida, es para que tú empieces. No importa que ese conocimiento sea antiquísimo, no importa de dónde viene. Lo importante es que a ti te correspondió vivir este pedacito. De aquí para atrás hay mucho. De aquí para adelante hay muchísimo mundo todavía. Pero a ti te correspondió este tiempo. ¿Cuántos años? Los que tienes, los que tengas, los que vas a vivir. Pero en ese pedacito de tiempo es donde tú tienes que ser guiado, enseñado, tienes que ser consolado y tienes que ser recordado. ¿Ve? Ese pedacito. O sea que para ti el cristianismo no son hace 2000 años. Para ti el cristianismo es la edad que tengas de ser cristiano. Entonces cuando el Señor dice, ¿para qué ha servido el cristianismo? Porque es un poco reacio. ¿Para qué ha servido el cristianismo? Si lleva 2000 años y nada ha cambiado, pero es que si esas personas hace 2000 años vivieran, imagínate, pues serían muy buenos cristianos. O en las épocas donde el cristianismo ha surgido y ya se ha establecido muy bien.
Y si esas personas no se hubieran muerto, pues estaríamos bien, pero no es que la gente se va renovando, no son los mismos, no son las mismas personas. Entonces hay que ir enseñando, enseñando. Cada época tiene una enseñanza. Pero esas son maneras de ver la vida. Muy bien. Me he ampliado porque hoy es sábado y espero que ustedes tengan un poquito de tiempo. Porque quiero enseñar esta parte, la parte de una herramienta. Mire, es una herramienta, es un instrumento que existe en la vida. No es religión lo que yo enseño, aunque pertenezco a una religión, la religión cristiana. Yo pertenezco a la religión cristiana. Y he sido ministro en la Iglesia Católica, como sacerdote católico romano, priest, como dicen en inglés. Priest Catholic Church. Ahora soy ministro en la Iglesia Metodista Unida, United Methodist Church. Enseño la Biblia a los cristianos, que les gusta que uno les enseñe la Biblia de manera literal, como ellos están acostumbrados. Pero esta es una escuela distinta. Ya es que uno, ya en su experiencia, uno se da cuenta qué es lo esencial y qué es lo importante de la vida, de esto que existe, es la vida. Y en la vida esta hay una herramienta que es la guianza espiritual. El Espíritu guía, recuerda, enseña. Entonces cuando llegamos a ese nivel es donde empezamos a vivir la vida, de verdad. Porque tomamos conciencia, nos damos cuenta, despertamos. Y eso es lo que yo quiero, despertarte a ti. Despierta tú que duermes, levántate entre los muertos. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Porque cuando yo te buscaba por fuera, tú estabas dentro de mí. Tarde te amé. Entonces el autor dice, pero no había caído en la cuenta, ahora sí ya sé, ahora sí voy a vivir a plenitud. Y apenas dijo, voy a vivir a plenitud, pues se muere. Porque este es el momento de hacerlo. Puede ser que Dios te dé un año más de vida, pero puede ser que te dé 10, 15, 20, no sé qué edad tienes, pero que de ahora en adelante lo vivas a plenitud. Tomar conciencia. Esa es la enseñanza. Es una enseñanza diferente a la religión. Es una enseñanza más profunda, más sutil, más esencial. Y que después que tú la tengas, que tengas esta información, después que tú tengas la guianza del Espíritu Santo, después que tú tengas la enseñanza, que tú tengas el consuelo del Espíritu Santo y que tú tengas la memoria del Espíritu Santo, pues sea de la religión que quieras, no importa. Pues ya te vas a dar cuenta cuál es. Apenas tenga la guianza del Espíritu Santo, pues te va a guiar por la guía. Apenas tenga el conocimiento del Espíritu Santo, apenas tenga el consuelo y apenas tenga la memoria del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, 15 y 16, ahí te enseña eso. Esos 3 capítulos son esenciales. Entonces yo te digo, ahora si ya lo sabes, decidas y a ver qué vienes, a ver qué vas a hacer. Pues ya vas a vivir el agua como agua, el pez como pez, la luna como luna, y tú vas a vivir como ser humano. Se te caen escamas. Recuerda que Pablo, cuando quedó ciego, se le cayeron como escamas de los ojos y vio. Cuando fue la transformación, la metamorfosis de él. Esa es la que vamos a tener nosotros, con esta guianza que yo te estoy dando. Entonces dice, no, pero es que todavía no te entiendo. Es que pues todavía estás en el camino, poco a poco. Como cuando uno mira que el agua está revuelta y ve suciedad, y entonces tiene que uno esperar poquito a poquito que se vaya aclarando y al final mira al fondo. Ya percibes, ves claridad. De eso es. Tienes que ser también constante, un poquito de disciplina y también atento, poner atención de lo que se está diciendo. Bueno, voy a hablar otros 20 minuticos. Vamos a hacerlo hoy de 1 hora. Hoy es sábado. Solamente como para que cuando tú tengas tiempo veas otra vez este video.
vuélvalo a ver, vuélvalo otra vez y a captar las cosas que yo digo. Voy a pasar ya la cámara. Aquí no veo cómo pasarla. Muy bien, ya. Ilumina tu camino, conciencia espiritual sobre la vida. Estamos viendo un libro que estamos desarrollando, creando, formando, confeccionando, editando, que tiene que ver, se llama el título Conciencia Espiritual sobre la Vida, y tiene que ver, el título dice conciencia es la actitud que mantiene la atención constante de sí mismo, de su entorno y de Dios. ¿Qué es la conciencia? Es una actitud, es una manera de ser, una disposición, es una postura que tú tomas. Actitud es una postura física, mental, espiritual tuya, es tomar conciencia, es erguirte, es una actitud, una manera de pensar, de disponerte tú. La actitud, lo haces con buena actitud, dice la gente. Entonces la actitud que mantiene la atención constante. Aquí la clave es la atención constante. Eso es lo que se nos va a desarrollar. La atención constante. Esto aquí, bien. Recuerda esta parte. La va a poner de otro colorcito para que lo podamos ver. Atención constante. La atención constante. La actitud sobre la atención constante. Eso es tomar conciencia. Es el despertar. Ahora, espiritualidad, porque es conciencia espiritual. La espiritualidad es la cualidad. Cualidad es un rasgo, es un componente, es un distintivo, es un conjunto de propiedades. La cualidad, dice, esto es bueno, esto es malo, esto es regular, este no tiene buena calidad. Es una cualidad, es un rasgo importante que tiene alguien, algo, ese ser, la vida en este caso. Es el componente, es un distintivo. Es una cualidad que mantiene las relaciones en equilibrio. Entonces aquí la clave son las relaciones en equilibrio. ¿Cuál es la cualidad de la espiritualidad? Es que nos ayuda a mantener las relaciones en equilibrio. Por eso estar en la zona de equilibrio y en la sanidad interior. La espiritualidad lo que nos ayuda es equilibrar la vida. Porque a veces somos como los borrachitos o como el péndulo de un reloj. Nos vamos a la izquierda, nos vamos a la derecha. Nos vamos para un lado, nos vamos para el otro, pero no nos quedamos ahí mismo. Con relación a sí mismo, a su entorno y a Dios. Y luego, conciencia espiritual sobre la vida es una fuerza. Fuerza es una capacidad. Es el trabajo, es el movimiento. Cuando un ser que ha sido vivo ya pierde el movimiento, pues ya ha perdido una parte sobre su vida. Y entonces, ¿qué es la fuerza? ¿La fuerza sobre qué? La fuerza es la conciencia y la espiritualidad. Entonces, atención, relación, atención constante, relaciones en equilibrio y conciencia espiritual. Esa es la vida. La vida es cuando unes atención constante con relaciones en equilibrio. Si tú tomas conciencia, y espiritualidad, forma tu vida. La vida está formada por espiritualidad y por conciencia. Si se pierde una de estas tres, se pierde la vida. La vida, si tú pierdes la conciencia, ya la vida no existe. Si tú pierdes espiritualidad, ya no tienes vida. Porque pierde la conciencia espiritual, que son dos lazos. La vida la forman dos lazos, la conciencia y la espiritualidad. Muy bien. Esto lo estamos formando en este folleto. Como solamente lo recuerdo por si acaso llega una persona nueva. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo afuera. ¿Qué es eso? Tarde te amé, la vida. Y la vida que está formada de conciencia y de espiritualidad. ¿Qué es vida? La vida es lo espiritual y la conciencia. Vida es tener espiritualidad y es tener conciencia. Que ya te hablé que era conciencia, que es una actitud y que es espiritualidad, es una cualidad. Y entonces vamos a desarrollar en tres partes. En la parte 1, que son las alianzas y relaciones, de esto es clave en el proyecto que
que estamos viendo. La parte 2, la asistencia y la salud. Y en la tercera parte, la conveniencia y la autosuficiencia. Y aquí entra la conciencia espiritual sobre la vida. La vida que son relaciones, la vida que es tener buena salud y la vida que es ser autosuficiente. Pero tenemos una parte que está como detrás, está velado, que son las alianzas. No las vemos, pero las vivimos. Por ejemplo, en las relaciones. Cuando aquí nos dice que es amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, aquí en las alianzas hay que hacer alianzas económicas, políticas, sociales, hay que hacer cosas, trampas, ¿ve? Eso aquí nos enseña alianzas. En la parte segunda, la salud, cuando se nos dice que debemos tener buena salud, entonces se nos enseña que no, que hay que asistencia al enfermo. No importa que no, o sea que no nos interesa enseñar que debe tener buena salud, como dice la frase, que algún día nuestros alimentos serán nuestra medicina. No, consuma más los alimentos para que pierda la salud y luego se te asiste a la enfermedad, la asistencia al enfermo. Pero no se dice así, a controlar o manejar muy bien la salud con tus alimentos. Todo eso tiene que ver con la vida. Y la tercera parte es la autosuficiencia. Somos autosuficientes. Hemos nacido completos, plenos. Nada nos hace falta para vivir a plenitud. Pero sucede que hay otra partecita que es la conveniencia. Le convienen a muchos seres humanos que vivamos lo contrario a la autosuficiencia, que vivamos en la escasez, que vivamos siempre necesitados para poder comprar, para poder producir, para poder ir al shopping hoy sábado. Hay gente que si hoy no sale al mercado, al supermercado o a la tienda a comprar, se desesperan y no se dan cuenta que no necesitan nada, que son autosuficientes. En la esencia de este libro es la aproximación a la biótica desde la espiritualidad. ¿Qué es la biótica? Es lo relativo a la vida. La vida se aborda desde muchísimos aspectos, la vida. Y la invitación que yo les hago es abordarla desde la espiritualidad. Y aquí es preguntándonos sobre qué es la vida. ¿Qué es la vida? Difícil. Somos capaces de responder qué hace la vida, pero no qué es la vida. Muy difícil. ¿Cómo empezó la vida? Pues recuerde que si un electrodoméstico tú lo compras y no trae el manual, el electrodoméstico no te puede decir cómo empezó la vida. Tiene que traer un manual. Y el manual a veces no dice cómo empezó la persona a hacer ese electrodoméstico, ese aparato, eso que tú compraste en el mercado. El manual siempre dice cómo funciona, pero no dice cómo lo hicieron. ¿Cuál fue el origen de la vida? ¿Qué fue lo que originó la vida? ¿Qué fue lo que originó ese instrumento tuyo que compraste? ¿Qué fue lo que originó el carro? El auto. ¿Cuál fue el origen del auto? Entonces dicen, no, pues el origen del auto fue que tú empezaste a correr, luego empezaste a montar a caballo y luego uniste una parte electromagnética con la fuerza de gravedad y entonces ya sacaste un motor, hiciste el motor y ya pusiste caballos de fuerza, ya no caballos animalitos sino de fuerza. Entonces se originó. ¿Cuál fue el origen del carro? Ahora, ¿cuál fue el origen de la vida? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Por qué apareció la vida? Sabemos que hay vida. ¿Por qué apareció? Dicen, no, apareció porque había agua y había carbono. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué había agua y carbono? ¿Cómo fue eso? ¿Y para qué surgió la vida? ¿Cuál es el propósito de que tú tengas vida? Y es más, ¿cuál es el propósito de que tú hayas nacido pudiendo haber nacido otro y estar tú aquí? Son preguntas valiosas en este curso que yo te estoy dando. Y de eso vamos a encontrarlo en el folleto. Ahora, te estoy hablando sobre el árbol de la vida que está en el Antiguo Testamento, que es sobre te estoy hablando de esto, de
de cómo la Biblia es esto. Cuando tú miras el Antiguo Testamento y ves la narración del Génesis, en el capítulo 1 y el capítulo 2 y el 3, de cómo Dios creó en el jardín, en el capítulo dice que creó en el jardín, un jardín en el Edén, y allí puso a Adán, y luego Adán pidió, no tenía ayuda idónea, y se hizo Eva, ayuda idónea, Adán en el Edén con Eva, y luego vino la serpiente, y en la conversación que tuvo ellos fueron expulsados. Toda esa narración, eso es escrito antiquísimo, esos miles de años antes de que se haya escrito en la Biblia, eso ya existía. Esa figura. Y eso viene de este esquema, de este bosquejo. Es que el ser humano, aquí en la parte de arriba está la divinidad. Y en el extremo está la parte física, lo terrenal, lo físico, lo que se conoce como materia, que esas son las galaxias, las estrellas, todo lo que es materia. Que la materia está hecha de una fuerza gravitacional, en todas partes hay fuerza gravitacional, fuerza electromagnética, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil. Todo está hecho de átomos, todo el universo. Esa es esta partecita nomás. Entonces, ¿cómo haces tú para entender esta materia? Tienes que elevarte, subir aquí por estas escalinatas, vean. Entonces, como una escalera, la escalera de Jacob, recuerda que subía y bajaban los ángeles. O bajar. Entonces, la divinidad está acá. Jesucristo es este amarillito de acá, Cristo. Aquí está el fundamento y aquí está lo físico. Entonces, aquí hay una triada, aquí hay otra triada y aquí hay otra triada. 1, 2 y 3. Podemos decir la parte física, la parte emocional, la parte mental, la parte espiritual y la parte divina. Físico, emocional, mental, espiritual y divina. Son como 4 partes, 4 escalas. Lo vamos a ver más adelante dentro de los quejitos. Pero acá, si tú miras aquí, mire, aquí no hay el Dat. ¿Qué es ese Dat? ¿Qué es eso que está aquí, que aparece velado, que no se ha visto? Ese Dat es el conocimiento. Hay un árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay un árbol allí metido. Está el árbol de la vida, que es todo este, pero detrás, veladito, mire, velado, detrás está el Dat, que es el conocimiento. Se encuentra a la altura del abismo. Aquí, a partir de aquí, si entra esta edad, entramos en un abismo. Se encuentra a la altura del abismo, en el pilar central, aquí. Este es el pilar central este es el pilar del equilibrio. Separando la tríada divina, estas 3, del resto del árbol de la vida. Aquí hay un corte. Aparece esto y se corta el flujo de energía. Y aquí es donde está la caída. Esta fue la caída de Adán y Eva, de la humanidad. O sea, es más importante de lo que uno se imagina. Porque uno la pasa así como muy rapidito en la Biblia. Entonces ya empieza a enseñar lo que enseñó Jesucristo acá. Pero no, el anticristo es este es el Cristo, el ungido. Si tú cortas aquí, haces un corte aquí y doblas, si tú lo imprimes y doblas esto, aquí por esta línea, esta parte queda al frente, el fundamento queda al frente del Keter, de la divinidad, y la parte física queda arriba. O si lo doblas hacia abajo, pues queda abajo. Si esta partita la dobla, entonces este da con el fundamento. El demonio, el diablo, Satanás, el tentador, da con
con el ungido, con el Cristo. Porque esta es la fuerza, aquí la fuerza vital. Muy bien. Voy a hablar más sobre ese abismo. Entonces, aquí hay una explicación maravillosa que hoy voy a dejar aquí para que después podamos profundizar a partir de la otra semana cuando podamos avanzar más. Vamos a hablar del abismo. Mire aquí esto rojito. La barrera del abismo. El abismo es la barrera en la percepción del mundo como dualidad. Recuerda, árbol del conocimiento del bien y del mal. Algo bueno o malo. El límite de lo que puede ser conocido es el conocimiento. La caída en la materia dejó un hueco justo en el abismo Dat. Esta es la materia y aquí hay este conocimiento no existe, no está visible. La caída en la materia deja un hueco justo en el abismo, el Dat. Es el puente entre la idea y la realidad. La idea de los griegos, el keter, la idea, la iluminación, y la belleza, aquí la belleza abajo, que es Cristo, el fundamento, y el reino de los cielos está entre nosotros, que es el mundo físico. Entonces aquí hay una quebradura. La realidad es aquí abajo, pero aquí hay un quiebre. Como aquí está la barrera del abismo, del velo del templo. Dice que el velo del templo se rompió. Aquí está el abismo, aquí está el velo del templo. Y aquí está, en el fundamento está el arco iris, el arca de la alianza de Noé. Toda la Biblia está acá. Toda la Biblia está en este cuadrito. Entonces iba leyendo aquí, el puente entre la idea y la realidad. Dat es la herramienta del intelecto que nos pone en el modo de acción. Porque recuerden que antes el ser humano pues vivía en el paraíso y ahora después de la caída lo sacaron del paraíso y dice que tiene que vivir por su propia cuenta. Voy a explicar un poquito acá con estos 3 minutos que me quedan. Mire, este es el número 1, el Keter, que es la corona, que es la iluminación. Luego aquí está por este lado el Hog Mag, en el pilar de la misericordia o en el pilar del Yang, los que saben del yoga, el Yin y el Yang. Aquí está la energía, la sabiduría. Ahí está la figura del Padre, sabiduría. Y por este lado está la otra columna, que es el pilar de la severidad, del rigor. Y en esta está la forma. Si está aquí está la energía, en este lado está la forma. Es la inteligencia y es la parte, se conoce como madre, como el yin, la parte femenina, la madre, el maternaje. Entonces, la divinidad, que podemos decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces está aquí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está el yin y el yang y la parte de la iluminación. Aquí podemos decir que entre la iluminación y la inteligencia está la fuerza de voluntad. Y entre la iluminación y la sabiduría está la entrega. ¿Sí? El Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3, la tríada divina, como el agua, que está en gaseosa, sólida y líquida. Así como los 3 estados, son los 3 estados. Y en estos 3 estados, es que está la divinidad, entonces aparece aquí. Estos 3 estados están en nosotros. Otra cosa que se me había olvidado decirles es que todo este árbol de la vida es tu ser, es tu cuerpo, alma y espíritu. Todo esto es tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, aquí está la parte divina tuya, que si tú estás aquí abajo, en la tierra, si tú eres físico nada más, terrenal, cuerpo, y si no estás conectado con estas 3, vea, esto lo vamos a ver después, esos 3 lazos que conectan lo terrenal, pues este terrenal no tendría existencia. El soplo del Espíritu fue sobre esto, sopló. Muy bien, no voy a meterme aquí con el dato todavía, no lo voy a meter porque supongamos que este no esté. Entonces, aquí está la tríada
de la divinidad. Y aquí está que es la parte espiritual. Y aquí está la tríada de la parte psicológica, que es el rigor, el valor o el poder. Eso se conoce como el Geburah. Y el Yesed, que es el amor, la compasión. El amor y la compasión. Baja por aquí, por el parte del Hijo. De aquí viene. Y luego se une a la belleza. Este es el Cristo. Aquí hablamos del Hijo. Aquí hablamos del Hijo del Hombre. Aquí está. El Tiferet, que es la belleza. Es el sí mismo. El yo soy, mejor dicho. Y aquí, con ese Cristo, el que ha de venir, el ungido, entonces se crea la barrera del velo del templo. Eso cuando uno lo lee muy así pasadito en la Biblia y no se da cuenta que hay un velo y que con Cristo, con la muerte de Cristo, dice que el velo del templo se rasgó. Se refería al conocimiento, al entendimiento de ti mismo. Entonces, rigor, valor y poder se unen con una triada que es el amor, la compasión, el Yesed. Se unen las tres con la belleza. Compasión, poder y belleza. Esta es la triada psicológica, la triada mental. Y aquí tenemos la otra triada, que es el esplendor, las ideas, la verdad, el fundamento, que es la personalidad, y la victoria, las emociones, el desapego. Están las tres. Y entonces aquí aparece también la renovación entre victoria, o sea, el desapego, y el fundamento está la renovación. Y aquí está el esplendor y el fundamento, la consolidación, renovación, consolidación y aprendizaje. Sean las tres aquí, esta triada. Y luego ya tenemos la parte física, el reino, que lo divide también la barrera del arco iris, que es del pacto. Hay un pacto. Y entonces, las tres líneas aquí, que es el juicio, el mundo y la luna. Aquí están las tres líneas, estas tres cuerdas o hilos, como podríamos llamar, sostienen a la parte física. Entonces, si tú estás en la parte física, en economía, en política, en religión, solamente estás aquí y estás desconectado de toda esta realidad. Tu vida está hecha, voy a ponerla así para terminar, tu vida está hecha de la parte física, está hecha de tu personalidad, está hecha de tus emociones, está hecha de tus ideas, está hecha del yo, del sí mismo, está hecha de amor, compasión, de valor, de poder, está hecha de energía, de sabiduría, de un área que podríamos decir el Padre, está hecha de forma, de inteligencia, de la Madre, del Yin, y está hecha de la iluminación, de la corona, el Keter. Está hecho de todo esto. Tu vida tiene que ver con todo esto, con una parte física, con una parte social, con una parte psicológica y con una parte espiritual. Esa es tu vida, o sea que este árbol es la vida tuya. Voy a cambiar aquí, para dejar acá. Me pasé ya de la hora, no quería pasarme. Porque yo sé que cuando una persona ve un video que tenga más de una hora, ya no les gusta verlo. Pero ustedes, yo me imagino que ya son estudiantes avanzados. Entonces, ese árbol que te acabé de presentar, es esta Biblia. En esta Biblia eso es lo que contiene. Contiene la parte física, contiene la parte psicológica, la Biblia, por eso el psicólogo o el ministro estudia psicología, estudia la parte mental y la parte espiritual. Aquí está todo. Todo eso, ese es el árbol. Así, primero la Biblia se creó en esos símbolos y luego se puso por escrito. Cuando ya apareció la literatura, cuando apareció el alfabeto, pues ese cuadro se puso por escrito. O sea que la Biblia viene después de ese cuadro.
Si uno entiende el cuadro, si uno entiende este árbol, que llamamos árbol, vas a entender tu vida, tu existencia. Y cuando tú lees la Biblia, entonces tú te vas a sentir identificado. Vas a saber que lo que está hablando el libro es de ti. No es de allá ni de por otro lado, es de tu vida, de la vida que tú tienes. Pero que también tiene que ver con la vida vegetal, con la vida animal, con la vida en esencia. Por eso se llama el árbol de la vida, que es toda la vida. Todo lo que existe con vida, con vitalidad. Todo lo que tiene conciencia espiritual. Y eso lo tiene desde una ameba. Conciencia espiritual lo tiene una ameba, que es la parte mínima de la vida, que es una célula, un microbio, una bacteria, tiene conciencia espiritual. Entonces tiene conciencia. Lo que pasa es que ellos lo expresan de una manera, viviéndola, y tú la tienes que narrar. Tú la tienes que aprender. ¿Por qué? Porque el Da'at, ese del conocimiento, tú lo tienes. Entonces tú por eso te enredas y por eso tiene que venir el Espíritu Santo en ayuda tuya. Muy bien, espero que este video te haya servido de muchas ilustraciones bien profundas, tiene bastante contenido y espero que le sirva. Por hoy te digo, bye bye, pasa este video si crees que te sirve. Bye bye.